Culiacán amanecía con una neblina espesa cuando un joven sicario cayó de bruces en los escalones de la parroquia San Miguel Arcángel. Primero fueron arcadas secas, luego temblores violentos que recorrían su cuerpo como descargas eléctricas. Los paramédicos que llegaron minutos después se encontraron con un cuadro que ya habían visto demasiado últimamente: vómito con sangre, pupilas dilatadas, respiración entrecortada, un cuerpo que luchaba por no apagarse. Los vecinos observaban desde lejos, resguardados detrás de rejas y cortinas. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie quería que lo vieran demasiado cerca de un sicario agonizante. En Culiacán la curiosidad podía ser una sentencia. Frente a la escena, con las manos entrelazadas y la sotana manchada de ceniza, permanecía inmóvil el padre Esteban Mendoza, un sacerdote de 73 años que llevaba casi medio siglo cuidando aquella parroquia. Su rostro arrugado por los años y el sol sinaloense no mostraba sorpresa ni horror, solo una tristeza profunda, como si ya supiera el resultado antes de que el muchacho dejara de convulsionar. A un costado, sobre el suelo frío, yacían los fragmentos de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar principal desde 1907. El manto azul y oro estaba partido en tres. El rostro de la imagen había sido arrancado, el marco de madera carbonizado por un fuego reciente. Las flores que los feligreses habían dejado el día anterior estaban aplastadas bajo las botas que horas atrás habían pisoteado todo lo sagrado. No era la primera profanación. Tampoco era la más violenta. 3 semanas antes, un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación había irrumpido en la parroquia buscando refugio durante una persecución militar. Entraron pateando bancas, rompiendo vitrales, insultando a gritos a quienes rezaban el rosario vespertino. Uno de ellos, borracho, o quizás solo cruel, se acercó a la imagen de la Virgen y le lanzó la primera patada. La segunda patada desprendió parte del manto. La tercera arrancó la cabeza. Las mujeres gritaron, los niños lloraron, y una joven monja, hermana Clara, intentó detenerlos. El disparo sonó seco, rápido y necesario. La bala le atravesó el pecho antes de que pudiera dar un paso más. Cayó frente al altar con los ojos muy abiertos, mientras la sangre se deslizaba entre las baldosas que ella había limpiado cada mañana durante 7 años. Los sicarios no huyeron enseguida. Primero derramaron gasolina sobre la sacristía. Luego prendieron fuego y salieron riendo, dejando el humo espeso, elevándose como una blasfemia hacia el techo ennegrecido. Cuando llegaron los bomberos, el padre Esteban estaba arrodillado entre llamas, intentando salvar lo que podía, una cruz de madera del siglo XIX, el cáliz de plata heredado de un misionero franciscano, 2 misales antiguos. La imagen de la Virgen mutilada la recogió en silencio, como quien levanta el cuerpo de un ser querido. Las autoridades prometieron investigar. Nadie volvió a llamar al sacerdote, nadie visitó la parroquia, nadie interrogó a los hombres que todo el barrio conocía. En Culiacán había desgracias que simplemente no importaban a nadie. Durante años el padre Esteban fue conocido por su paciencia casi sobrenatural. Era el que escuchaba a todos, el que nunca levantaba la voz, el que ayudaba a las familias cuando un hijo era reclutado por los cárteles o cuando un esposo desaparecía en la sierra. Pero después del ataque algo cambió en él. Su mirada se volvió más dura, sus homilías más breves, sus silencios más largos. El barrio lo notó. Lo comentaron en voz baja, pero nadie imaginó hasta qué punto aquel hombre pequeño y encorvado estaba dispuesto a cruzar una frontera que ningún sacerdote debería cruzar. Una noche después del funeral de hermana Clara Esteban,
Entró en la habitación más antigua de la parroquia, el archivo histórico, donde se guardaban documentos de los franciscanos que habían fundado el templo en 1760. Allí, detrás de un armario carcomido por los años, había una caja de madera sellada con cera. Él mismo la había escondido 40 años atrás, cuando era un seminarista recién ordenado. Dentro estaba el manuscrito que había jurado no volver a abrir, un códice franciscano del siglo XVIII, escrito por frailes que habían mezclado la medicina tradicional indígena con conocimientos de botánica y secretos más oscuros. No era un libro común. Había anotaciones sobre remedios, hierbas curativas, conjuros de protección, y una sección marcada con una cruz negra, compuestos para purificar a los impuros. El joven Esteban de entonces lo había leído con fascinación y horror. Ahora, el Esteban anciano lo leía con una determinación que no reconocía en sí mismo. En aquellas páginas se mencionaba un extracto obtenido de plantas de la sierra, capaz de producir una muerte lenta, silenciosa, prácticamente indetectable. Una mezcla que podía diluirse en agua, vino y harina. Las iglesias, especialmente en Sinaloa, recibían frecuentemente a miembros del crimen organizado. Llegaban a pedir bendición antes de sus ejecuciones, a pagar mandas con dinero sucio, a confesar sus pecados, para calmar una conciencia que nunca pensaban cambiar. El padre Esteban los había atendido durante años, porque creía que toda alma merecía oportunidad, hasta que vio el cuerpo frío de hermana Clara, hasta que cargó los trozos de la Virgen destruida, hasta que escuchó las risas de los sicarios mientras las llamas devoraban su templo. Aquella noche, entre el olor a papel viejo y cera derretida, Esteban tomó una decisión que ningún hombre de fe debería tomar, pero que ningún ser humano roto podía evitar. Guardó el manuscrito bajo su sotana, apagó la luz del archivo y caminó lentamente hacia el altar, donde había colocado los pedazos de la Virgen sobre una tela blanca. Pasó la mano por el manto quemado por la cara despedazada y murmuró unas palabras que solo él y Dios escucharon. No juró venganza, juró restaurar lo profanado, aunque para ello tuviera que convertirse en algo que jamás imaginó ser. Y así empezó la historia del sacerdote que transformó la hostia en sentencia y el vino santo en juicio silencioso. La parroquia San Miguel seguía oliendo a humo semanas después del ataque. Las paredes ennegrecidas parecían llorar hollín y las bancas chamuscadas formaban un laberinto triste entre restos de cera derretida y vidrios rotos. Aún así, todas las mañanas, el padre Esteban se levantaba antes del amanecer para limpiar lo que podía, como si una rutina obstinada fuera la única forma de mantener su cordura. Lo que nadie sabía era que además de limpiar, el sacerdote había comenzado a recolectar hierbas. Caminaba por los caminos rurales a las afueras de Culiacán, donde la tierra se mezcla con el polvo de los campos de cultivo y el silencio de la madrugada. Allí encontraba las plantas que el manuscrito mencionaba, tlalque, hierba del obispo semilla de cempasúchil, y sobre todo, una raíz oscura que solo crecía en zonas húmedas, conocida por curanderos antiguos como la lengua del demonio. Las guardaba en una bolsa de manta, las escondía bajo su sotana y regresaba a la parroquia con el rostro sereno que siempre llevaba. Nadie imaginaba que entre sus manos arrugadas llevaba ingredientes que podrían detener un corazón humano en cuestión de horas. El manuscrito era claro: la mezcla debía prepararse con paciencia extrema, sin prisa, sin ira, sin temblor. Era un ritual casi quirúrgico. En la sacristía quemada, donde aún olía a madera carbonizada, Esteban instaló un pequeño mortero de piedra que perteneció a un antiguo fraile misionero.
Machacó las raíces con movimientos lentos, casi ceremoniales, hasta obtener un polvo fino de color ocre. Luego hirvió las hojas en agua bendita, la única ironía que se permitió, hasta que la mezcla adoptó un tono rojizo. Los vapores eran amargos fuertes, capaces de marear a cualquiera que no estuviera acostumbrado. Aquel extracto, cuando se dejaba reposar durante 7 noches, se convertía en un compuesto extremadamente potente, capaz de adherirse a la harina o diluirse sin rastro en el vino de consagrar. No dejaba sabor, no tenía olor, no alteraba la textura. Era un veneno perfecto, un veneno silencioso, un veneno que no mataba de inmediato, sino lentamente, imitando una enfermedad digestiva o una intoxicación alimentaria común en Culiacán. El padre Esteban no era químico, pero sí era meticuloso. Siguiendo el manuscrito al pie de la letra, preparó la primera dosis y la guardó en un frasco de vidrio etiquetado con un nombre que solo él entendía: purificación. Durante días, el sacerdote observó a los hombres que entraban a la parroquia. Los sicarios solían llegar a cualquier hora, sin previo aviso. Algunos buscaban protección antes de un trabajo, otros pedían bendiciones para un arma o una camioneta blindada, y unos cuantos, los más supersticiosos, asistían a misa como si el mero acto garantizara sobrevivir una semana más. Esteban conocía sus rostros, conocía sus voces, conocía sus pecados, porque él mismo los había escuchado durante años, sentado en el confesionario de madera, oculto tras una rejilla que no lo protegía de nada. Sabía quién vendía cristal, quién secuestraba migrantes, quién extorsionaba a comerciantes humildes en la colonia Las Quintas. Y también sabía quiénes habían entrado disparando en su templo. El primero en regresar después del ataque fue el Niño Rojo, un joven de 20 años con tatuajes mal hechos y una sonrisa soberbia. Había sido él quien había pateado la cabeza de la Virgen, el mismo que le escupió a Hermana Clara antes de que lo mataran. Entró riéndose con el celular en la mano, sin mostrar ni la más mínima señal de culpa. «Padrecito, échame la bendición que hoy hay trabajo pesado», dijo, golpeando la pila bautismal con los nudillos. Ya sabe cómo es. Esteban lo observó durante un largo segundo. No vio en él miedo ni remordimiento, solo una arrogancia infantil, como si creer en Dios fuera un trámite y el pecado un juego. «Claro, hijo», respondió el sacerdote. «Ven al altar». El joven se acercó sin sospecha. Esteban preparó 2 hostias, una normal, otra con una delgada capa del extracto rojizo mezclado con harina. Era casi imperceptible, una sombra más clara sobre la superficie blanca. «Toma», dijo el sacerdote extendiendo la mano, «para que el Señor ilumine tu camino». El Niño Rojo tomó la hostia consagrada entre los dedos tatuados y la metió en la boca sin siquiera cerrar los ojos. Ni siquiera la dejó disolverse. La mordió como si fuera un dulce. Luego sonrió, dio media vuelta y salió sin despedirse. El padre Esteban no sonrió. Solo cerró la puerta del sagrario y se apoyó contra el altar, respirando profundamente. La primera purificación había comenzado. Esa noche, en un taller mecánico de la colonia industrial, Bravo, el Niño Rojo comenzó a sentirse mal. Primero náuseas leves, luego calambres en el estómago, luego vómito. Sus compañeros se burlaron, se rieron, le dieron cerveza para que se le pasara. A la medianoche ya estaba delirando. A las 3 de la mañana convulsionaba en el piso lleno de grasa. A las 4 dejó de respirar. Los médicos registraron el caso como intoxicación alimentaria severa. Nada extraño para Culiacán, donde la comida callejera y el alcohol barato podían causar tragedias en cualquier momento. Cuando el padre Esteban escuchó el rumor en la misa del domingo, simplemente siguió leyendo el Evangelio como si no hubiera oído nada.
pero por dentro sintió algo que no había sentido en años. No satisfacción, no felicidad. Era otra cosa, una calma helada, como si un equilibrio antiguo hubiera comenzado a restaurarse. Los días siguientes, otros 2 sicarios que habían participado en la profanación pasaron por la parroquia. Uno buscaba bendición para su motocicleta recién robada. El otro traía consigo un fajo de billetes para agradecer favores. Ninguno sospechaba del anciano tranquilo que los recibía ni del suave temblor en sus manos cuando ofrecía la hostia consagrada. No tardaron en morir. Las noticias no hablaban de envenenamiento, sino de mala suerte, de calor extremo, de infecciones mal atendidas. Sin autopsias, sin denuncias, sin familiares que exigieran nada, las muertes de sicarios rara vez llamaban la atención. Pero dentro de la parroquia Esteban llevaba un registro secreto, un cuaderno negro con nombres escritos a mano, fechados con precisión franciscana. El primer nombre era Ángel R., purificación completada. El segundo, Jesús A., purificación completada. El tercero, Ramiro S., purificación en proceso. El sacerdote escribía en silencio con la misma calma con la que preparaba el altar antes de misa. Afuera Culiacán ardía con balaceras, extorsiones, levantones. Adentro un hombre viejo seguía un plan que nadie imaginaba posible, un plan que apenas comenzaba. Los feligreses empezaron a notar que el padre Esteban pasaba más tiempo en la sacristía que en cualquier otro lugar. Lo veían entrar y salir con frascos pequeños, recipientes de vidrio y telas blancas que colgaban como vendas. Algunos creían que estaba restaurando piezas quemadas. Otros pensaban que había caído en una tristeza profunda después de la muerte de hermana Clara. Nadie imaginaba lo que realmente hacía allí. La sacristía se había convertido en un taller clandestino, una especie de laboratorio artesanal donde el sacerdote preparaba cada dosis del extracto rojo con paciencia monástica. El olor a incienso se mezclaba con aromas terrosos, amargos, a veces dulces, dependiendo de las hierbas que hervía lentamente en una olla de cobre que perteneció a un misionero del siglo XIX. El manuscrito prohibido estaba siempre abierto sobre la mesa, iluminado por una lámpara vieja de aceite. Las páginas frágiles y amarillentas mostraban dibujos detallados de plantas y anotaciones escritas por manos temblorosas. Allí, entre oraciones en latín y advertencias de antiguos frailes, Esteban encontraba instrucciones que seguía con precisión absoluta. Las noches eran largas. Los murmullos de la calle entraban por las ventanas sin vidrio, el sonido de motocicletas con escape libre, el eco de balazos lejanos. Pero dentro de la sacristía el silencio era el único testigo de lo que ocurría. No era un silencio de paz, era un silencio de propósito. A medida que los días avanzaban, la lista de nombres en el cuaderno negro comenzó a crecer. Algunos sicarios murieron sin siquiera regresar a la parroquia. Bastaba una sola hostia o un sorbo de vino consagrado. Otros resistieron un poco más, sufriendo fiebres, vómitos, temblores, hasta que el cuerpo no podía más. Los médicos repetían el diagnóstico: intoxicación, deshidratación severa, colapso orgánico. La ciudad continuaba su rutina violenta, ignorando que los muertos compartían algo más que su afiliación al cártel. Todos habían pasado por las manos del mismo sacerdote. Pero Esteban sabía que no podía limitarse a esperar a que los pecadores regresaran a él. Muchos sicarios visitaban la parroquia una vez cada 2 semanas, otros solo en fechas específicas. Si quería purificar a todos los involucrados en la profanación y a aquellos que seguían atormentando la colonia, debía acercarse a sus costumbres, comprender sus hábitos y anticipar sus movimientos.
Durante meses el padre Esteban había observado cómo los miembros del CJNG que controlaban la zona mantenían cierta rutina religiosa torcida. Siempre antes de operaciones importantes, visitaban la parroquia, dejaban ofrendas, pedían favores y se marchaban protegidos por un sentido de impunidad casi ceremonial. Ahora Esteban transformaría esos rituales en trampas. Comenzó por estudiar qué sicarios preferían confesarse, cuáles comulgaban y cuáles bebían vino del cáliz. Era sorprendente ver cómo hombres, capaces de torturar o levantar inocentes, se arrodillaban con devoción infantil frente a un altar que no respetaban. Pedían perdón por pecados que pensaban cometer nuevamente esa misma noche. Uno de ellos era Arturo, el Caimán López, un sicario veterano de 35 años, conocido por su crueldad, pero también por su fanatismo religioso. Cada viernes llegaba a la parroquia vestido con camisa blanca y botas de cuero, dejaba un sobre lleno de dinero sucio en el cepillo de limosnas y exigía confesarse con el sacerdote. Decía que le ayudaba a dormir. La noche en que llegó por primera vez desde la profanación, Esteban lo esperaba detrás del confesionario en penumbra. La voz del Caimán era ronca, cargada de culpa selectiva. Padre, pequé otra vez, y creo que esta vez sí fue grave. Esteban cerró los ojos, respiró profundo y preguntó con voz suave: ¿Qué hiciste, hijo? El hombre vaciló. Estuvimos, ya sabe, en la vuelta esa. Uno se resistió y pues, lo que tenía que pasar pasó. Yo solo estaba cuidando la plaza, padre. Usted entiende, ¿no? El sacerdote apretó los dedos sobre la madera. Entendía, y no entendía, y ya no quería entender más. Cuando el Caimán terminó, Esteban abrió la puertecita del lado del penitente y lo miró directamente por primera vez. Sus ojos grises brillaban bajo la luz tenue. Hijo, toma la comunión, la necesitas más que nadie. El hombre asintió con solemnidad. Era su rutina, su talismán, su forma hipócrita de calmar su alma dañada. Esteban le ofreció una hostia empapada ligeramente en el extracto. El Caimán la recibió con los ojos cerrados, como si realmente esperara ser perdonado. 2 días después, apareció muerto en su camioneta blindada, estacionada en una calle lateral de la colonia Las Quintas. Tenía espuma en la boca, manchas de sangre en el asiento del conductor y las manos aferradas al volante. La autopsia nunca se realizó. Sus compañeros quemaron la camioneta con el cuerpo dentro, siguiendo sus propias reglas internas. El barrio se enteró al amanecer por el olor a gasolina quemada. Esa misma semana, otros 2 miembros del cártel, que solían asistir a misa, cayeron enfermos y murieron en circunstancias similares. Uno en un motel de paso, el otro en una fiesta clandestina. El rumor comenzó a crecer entre los mismos sicarios. Algo estaba matando a los hombres del grupo. Al principio pensaron que era droga adulterada, luego un rival infiltrado, después brujería. En Culiacán la superstición y la violencia caminaban de la mano, pero los más observadores empezaron a notar un patrón siniestro. Todos los muertos habían comulgado recientemente. Uno de ellos, un joven nervioso apodado El Pana, lo dijo en voz alta durante una reunión improvisada: «Oigan, ¿no creen que tenga que ver con lo de la iglesia?» Todos lo callaron de inmediato. Nadie quería culpar a Dios. Nadie quería aceptar que un anciano de sotana pudiera ser más peligroso que ellos. Pero en silencio, el miedo comenzó a germinar. Mientras tanto, en la parroquia, Esteban continuaba con su rutina diaria. Misa por la mañana, limpieza, oración, preparación de la mezcla. Y por la noche, con las puertas cerradas, revisaba el cuaderno negro y añadía nuevos nombres. No disfrutaba de cada muerte. Tampoco se arrepentía.
Solo seguía un propósito que creyó divino, o al menos necesario. La colonia comenzó a notar algo extraño: la violencia disminuía. Los disparos nocturnos eran más escasos. Las extorsiones bajaron de intensidad. Inclusive los comerciantes del mercado central comentaban que hacía semanas que no pagaban cuota. El vacío de poder discreto pero real estaba creciendo. Pero el padre Esteban sabía que aquello no duraría mucho. Los cárteles no perdonan debilidades. Tarde o temprano alguien haría las conexiones correctas. Tarde o temprano la sospecha caería sobre él. Y cuando eso ocurriera, la guerra no sería a balazos, sería personal, sería silenciosa, sería inevitable. El sacerdote cerró el manuscrito, guardó el frasco de extracto en un cajón oculto y volvió a encender una vela frente a la imagen mutilada de la Virgen. Todavía faltaban muchos nombres por purificar, y él no pensaba detenerse. La tensión en Culiacán comenzó a sentirse como un hilo invisible que apretaba lentamente el cuello de la ciudad, a medida que más sicarios del CJNG caían muertos con síntomas idénticos. La paranoia se extendió entre los sobrevivientes. No hablaban en voz alta, no confiaban en nadie y sobre todo evitaban la parroquia, ese lugar que antes trataban como amuleto de buena suerte. Pero algunos aún regresaban, los más supersticiosos, los que pensaban que Dios los castigaba por haber cometido demasiados trabajos sucios, o los que simplemente estaban desesperados. El padre Esteban los observaba con una calma casi inhumana. En su libreta negra había ya 19 nombres marcados con tinta roja, cada uno con una fecha y una anotación breve: purificación completada. Aquel cuaderno se había convertido en su Biblia oscura, una crónica de pecadores redimidos por la fuerza o por el veneno. El efecto de su obra se sentía en la colonia. Las noches estaban más silenciosas. Los disparos que antes eran parte del paisaje sonoro desaparecieron casi por completo. Los extorsionadores que visitaban comercios dejaron de pasar. Algunos comerciantes incluso llegaron a pensar que el cártel se había replegado hacia zonas más rentables. Pero no. El cártel simplemente estaba muriendo desde adentro. El problema era que la muerte silenciosa no podía sostenerse para siempre. Una tarde, un sicario joven apodado El Rizo llegó tambaleándose a la casa de seguridad principal del CJNG en la colonia Loma Linda. Sudaba frío, tenía los ojos rojos y la piel pegajosa. Gritaba incoherencias. «Nos están matando, cabrones». Algo está jodiendo a la banda», balbuceó antes de desplomarse en el piso. Sus compañeros lo rodearon desconfiados. Algunos creían que estaba drogado, otros sospechaban que estaba actuando. Pero cuando vomitó sangre negra y empezó a convulsionar, dejaron de dudar. La escena era idéntica a todas las muertes anteriores: espuma, temblores, respiración irregular. Uno de los jefes de la célula, un hombre corpulento conocido como el Güero Patrón, observó el cuerpo agonizante y dijo algo que retumbó en la sala. «Todos los que se están muriendo fueron a la iglesia en la última semana». Un silencio mortal cayó sobre todos. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que varios temían. «¿Estás diciendo que el viejo ese?», susurró un sicario incapaz de terminar la frase. El Güero Patrón apretó los dientes. «Estoy diciendo que algo pasa ahí, y que desde que nos metimos a esa iglesia y desmadreamos todo, empezaron estas muertes». «No creo en brujerías, pero tampoco creo en coincidencias». Las miradas se cruzaron. La tensión creció. Y finalmente alguien dijo lo que todos pensaban, pero ninguno se atrevía a admitir. «Entonces, ¿qué hacemos?». El Güero Patrón golpeó la mesa. «Vamos a vigilar al padre. No lo tocamos todavía.
Primero vemos si está involucrado, y si lo está, lo desaparecemos, pero despacio, que sufra. El plan estaba decidido. 2 hombres se turnarían en motocicleta para vigilar la parroquia desde diferentes puntos. Otros revisarían cámaras antiguas en comercios que el cártel controlaba. También investigaron quiénes habían estado cerca del sacerdote, quiénes habían acudido a misa, quiénes habían comulgado. En los primeros días nada parecía extraño. Esteban seguía con sus rutinas: misa temprana, limpieza, oraciones, visitas a enfermos. Pero algo llamó la atención de uno de los vigías. El sacerdote siempre regresaba a la sacristía. Al caer la tarde, cerraba la puerta con llave y no salía por horas. Uno de los sicarios más impulsivos propuso entrar y revisar. De una vez lo tronamos, patrón. Ese viejo seguro está mezclando algo ahí adentro. Pero el güero patrón era más cauto. Todavía no. Si es el padre, quiero pruebas. Y si no lo es, matar a un cura nos va a traer más problemas que beneficios. Aquí la gente todavía cree en estas mamadas. El cártel decidió esperar, observar, oler el miedo en el ambiente. Mientras tanto, Esteban continuaba con su obra santa y terrible. Una noche un grupo de 3 sicarios llegó a la parroquia antes de una operación grande. Estaban nerviosos y cada uno pidió un empujón espiritual. El sacerdote los recibió sin titubear. Los llevó al altar, les ofreció hostias consagradas y vino del cáliz, ambos mezclados con la dosis precisa de extracto. Antes de irse uno de ellos, un joven delgado con tatuajes en el cuello, se detuvo y lo miró con ojos inquietos. «Padre, usted cree que Dios perdona todo, ¿verdad?» Esteban lo miró sin moverse. «Dios perdona, pero Dios también observa, y a veces se cansa de observar». El muchacho se estremeció. 2 días después murió frente a un supermercado, vomitando sangre sobre su propia camisa. Ese fue el cuerpo que hizo reaccionar a la Fiscalía Estatal. La muerte ocurrió en un lugar público. Había testigos, había cámaras, y la autopsia preliminar reveló algo que nadie esperaba: rastros de una toxina vegetal inusual. Por primera vez, el patrón de muertes parecía conectar. Por primera vez, los investigadores sospecharon que no era coincidencia. Por primera vez, el CJNG y la policía parecían apuntar al mismo sitio: la parroquia. Los rumores crecieron. Feligreses asustados dejaron de asistir a misa. Otros murmuraban que el demonio había entrado al templo. Unos pocos más antiguos, más cercanos al padre, sospechaban que él estaba librando una guerra silenciosa. Una tarde, mientras limpiaba los restos de cera en el atrio, Esteban notó una motocicleta estacionada a media cuadra. 2 hombres lo observaban. No intentaban esconderse. Era un mensaje: «Sabemos que estás haciendo algo». Pero el sacerdote no se detuvo. No cambió su rutina. No tembló. Esa noche, frente a la imagen mutilada de la Virgen, encendió una vela nueva y murmuró: «Faltan 4 nombres. 4 solamente. Y después, que Dios decida mi destino». No sabía que el cártel ya había tomado su decisión, que el cerco se estaba cerrando, que los hombres que observaban desde la motocicleta no querían vigilarlo, querían atraparlo, querían llevarlo a la casa de seguridad, querían arrancarle la verdad, y lo harían muy pronto. El cerco se cerró de forma casi imperceptible. No hubo amenazas directas, ni balazos al aire, ni mensajes pintados en muros, como acostumbraba el cártel. Fue algo más silencioso, más preciso, más calculado. Como si una red invisible empezara a tensarse alrededor del sacerdote sin que él lo notara, o sin que le importara. Durante varios días, la parroquia estuvo más vacía que de costumbre. Algunos feligreses cambiaron de iglesia por miedo. Otros tocaban el timbre de la reja solo para pedir bendiciones desde afuera sin atreverse a entrar.
El rumor ya corría por toda la colonia: algo pasa con el padre Esteban. Los sicarios, sin embargo, no mostraban la misma timidez. Al contrario, comenzaron a rondar la parroquia como lobos hambrientos. 2 motocicletas estacionadas frente a la plaza. Un automóvil sin placas aparcado bajo la sombra de un árbol. Rostros desconocidos en las bancas del parque, revisando sus teléfonos, pero con la vista fija en la entrada. Esteban se daba cuenta de todo. No era ingenuo, pero tampoco se desviaba de su camino. Aquel hombre frágil en apariencia parecía haber aceptado ya su final antes de que siquiera llegara. Cada mañana abría las puertas del templo, con serenidad colocaba flores frente a la imagen rota de la Virgen y luego se preparaba para celebrar misa aunque nadie asistiera. Un martes por la tarde, la vigilancia se transformó finalmente en acción. Un pick-up gris se detuvo frente a la parroquia. De él bajaron 4 hombres jóvenes, todos con gorras negras y tatuajes visibles debajo de las mangas. Uno de ellos llevaba un arma oculta bajo la camisa, pero no se esforzó mucho por esconderla. No lo necesitaba. En Culiacán las armas eran como las sombras siempre estaban, aunque no siempre se vieran. Entraron al templo sin persignarse, sin respeto, sin miedo. Esteban estaba recogiendo los cirios del altar cuando escuchó los pasos. No se giró, solo respiró hondo. Padre, dijo el primero con voz baja pero firme, necesitamos que nos acompañe. El anciano terminó de acomodar una vela antes de girarse lentamente. Los ojos grises tranquilos se posaron sobre los 4 hombres. ¿A dónde? El segundo sicario sonrió de lado. A un lugar donde pueda explicarnos unas cosas. Lo que siguió fue rápido. Uno de los sicarios sacó unas esposas metálicas del bolsillo. Otro tomó al sacerdote del brazo con brusquedad. Esteban no opuso resistencia, ni siquiera levantó la voz. Caminó con ellos por el pasillo central como si fuera parte de una procesión silenciosa. Al salir al atrio, los vecinos observaron desde lejos. Nadie dijo nada, nadie intervino, nadie quería morir. El pick-up arrancó levantando polvo y avanzó por calles secundarias hasta llegar a una casa aparentemente abandonada en la colonia Loma Linda. Ventanas tapiadas. Puerta de metal oxidada. Un sitio que cualquiera en Culiacán reconocería como lo que realmente era una casa de seguridad. Dentro, la penumbra olía a humedad y miedo. El sacerdote fue empujado hacia una silla en medio de una habitación casi vacía. Una sola bombilla colgando del techo. Un balde en la esquina. Manchas oscuras en el piso. «Siéntese, padre», ordenó el hombre de la pistola. Esteban se acomodó sin quejarse. Minutos después la puerta se abrió de golpe y entró el güero patrón, el jefe de la célula. Un hombre corpulento tatuado con la mirada endurecida por años de violencia. Se acercó despacio como un depredador, examinando a su presa. «Padrecito», dijo en tono falso, casi amable. «Qué gusto verlo. Lástima que sea en estas circunstancias». El sacerdote levantó la vista. «Díganme qué quieren saber». El güero sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Quiero saber por qué mis hombres se están muriendo. Quiero saber por qué todos los que van a su iglesia acaban tirados en el piso como perros. Quiero saber qué está pasando y quiero que me diga la verdad». Esteban no pestañeó. «La verdad es que ustedes mismos se están destruyendo». Un murmullo recorrió la sala. Uno de los sicarios se acercó y golpeó al sacerdote en el estómago con la culata del arma. Esteban se inclinó hacia adelante respirando entrecortadamente, pero sin gritar. «No estamos jugando», dijo el jefe. «Empecemos de nuevo. Usted los está envenenando». El silencio que siguió fue casi sagrado. Esteban lo sostuvo unos segundos. Luego respondió: «Sí».
La palabra cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Los hombres se miraron entre sí incrédulos. Nadie esperaba que confesara tan rápido. Nadie esperaba que no mostrara miedo. ¿Por qué?, preguntó el güero con la mandíbula tensa. El sacerdote levantó lentamente la cabeza y señaló con la mirada uno de los tatuajes del jefe, un rosario enredado en un rifle. Porque ustedes profanaron algo que no entienden. Porque mataron a una inocente. Porque destruyeron mi casa, mi fe, mi familia espiritual. El güero patrón apretó los puños. Ella, dijo Esteban con voz firme, murió por mi culpa. Yo la puse ahí, pero ustedes la ejecutaron, y luego patearon el rostro de la Virgen como si no significara nada. Como si nada significara nada. El jefe gruñó furioso, pero aún no había ordenado matarlo. No quería hacerlo sin respuestas. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó un sicario desde atrás. Esteban no respondió. Solo miró la pequeña mesa donde alguien, sin darse cuenta, había dejado una botella de agua. El güero patrón comprendió antes que los demás. No, susurró retrocediendo un paso. No puede ser. El sacerdote inclinó la cabeza como si ofreciera un sermón. El veneno necesita fe para funcionar. Y ustedes creían tanto en sus rituales torcidos, que no vieron que la muerte estaba en sus propias manos. Uno de los sicarios comenzó a sudar. Otro se tocó el pecho respirando con dificultad. La paranoia explotó en segundos. Revisen la comida, revisen el agua. Él trae algo encima. El güero patrón apuntó directamente a la cabeza del sacerdote. ¿Metiste veneno aquí? ¿Nos estás matando ahora mismo? Esteban lo miró con compasión genuina. No. Ustedes ya estaban muertos desde que entraron a la parroquia aquel día. Yo solo aceleré lo inevitable. El jefe, temblando de ira y miedo, tiró de Esteban hacia arriba. Te voy a hacer hablar, viejo. Te voy a abrir la boca a golpes si es necesario. Pero fue entonces cuando uno de sus hombres, un joven que había tomado un sorbo de agua minutos antes, cayó de rodillas vomitando sangre. La habitación se convirtió en caos. La silla cayó. El arma del güero se disparó sin querer, rebotando en la pared. Los sicarios gritaban empujándose unos a otros, tratando de salir. Pero el sacerdote seguía sentado en el suelo, respirando con dificultad sin moverse. Y en medio del desorden murmuró: faltaban 3. Ahora faltan 2. El jefe lo miró con los ojos muy abiertos. Por primera vez sintió verdadero terror. Los gritos dentro de la casa de seguridad parecían salir del vientre mismo del infierno. A medida que el veneno avanzaba, los cuerpos de los sicarios se retorcían sobre el cemento como animales atrapados en sus últimos espasmos. El suelo estaba cubierto de sangre espesa, saliva, sudor y el hedor metálico de la muerte inmediata. El güero patrón, con la pistola temblando en su mano, no lograba comprender lo que tenía frente a sus ojos. Durante años había visto morir hombres por balas, por cuchillos, por torturas, por ahogamiento, pero jamás había visto una muerte tan silenciosa, tan precisa, tan inevitable. Padre, gritó con la voz quebrada. ¿Qué nos diste? Respóndeme, maldita sea. Esteban, sentado contra la pared, respiraba pausado. Su sotana estaba manchada de polvo y sangre que no le pertenecía. Parecía cansado, viejo, pero no derrotado. Sus ojos tenían un brillo que ningún golpe podría apagar. Les di, susurró, lo que ustedes mismos recibieron con fe. No juegues conmigo, rugió el patrón, doblándose por un dolor que le punzaba el estómago. Dime qué hiciste. Esteban lo miró con ternura extraña, como si estuviera viendo a un niño confundido. No hice nada que no estuviera ya escrito. Tú comulgaste hace 3 días, patrón. Era cuestión de tiempo. El jefe soltó un gruñido ahogado.
Cayó de rodillas aferrándose el abdomen como si quisiera arrancarse el dolor con las manos. Un hilo de sangre descendió por su boca. Sus ojos se llenaron de horror. No, no puede ser. Yo no. Sí, hijo, interrumpió Esteban sin levantar la voz. Recibiste el cuerpo de Cristo con las mismas manos que mataron a Clara. Te purificaste tú mismo. Los demás sicarios intentaron huir, pero el veneno era más rápido. Uno cayó sobre una mesa rompiendo botellas. Otro se golpeó la frente contra el piso al perder el equilibrio. Los que aún resistían gritaban, rezaban, maldecían, suplicaban. El sacerdote cerró los ojos y recitó una oración lenta, dolorosa, tan suave que apenas se escuchaba sobre los gritos. Que el Señor reciba a sus hijos, aunque hayan caminado entre sombras. Fue entonces cuando la puerta principal explotó en astillas. Los agentes de la Guardia Nacional irrumpieron con rifles levantados. Policía, todos al suelo, nadie se mueva, pero nadie quedaba en pie. Los paramédicos entraron detrás horrorizados por la escena. Cuerpos desordenados por el piso, rostros, morados, espuma en las bocas, ojos abiertos, sin vida. Y en medio de aquel cementerio improvisado, un único sobreviviente consciente, Padre Esteban Mendoza, sentado con la espalda apoyada en la pared, como si hubiera estado esperándolos. Señor, dijo un agente incrédulo, ¿está usted herido? Lo suficiente, respondió el sacerdote, pero sigo aquí. Los paramédicos revisaron su pulso. Estaba estable, sin signos de intoxicación, sin heridas visibles. El jefe policial lo miró fijamente. Padre, tiene que acompañarnos. Esteban asintió como quien acepta un diagnóstico. Mi labor terminó. El juicio fue rápido y feroz. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de una toxina vegetal compleja en restos de hostias, vino y migas encontrados en la sacristía. El manuscrito prohibido, el Códice Franciscano del siglo XVIII, fue hallado en un compartimento oculto detrás de un armario quemado. Las pruebas eran contundentes. La libreta negra con las 23 cruces, aún más. México se dividió. Había quienes lo llamaban asesino, otros lo llamaban santo. Algunos incluso peregrinaron a la parroquia, dejando veladoras frente a la imagen restaurada de la Virgen. La fiscalía lo acusó de homicidio múltiple calificado. Su defensa habló de trauma, locura temporal, abuso de poder del crimen organizado. Cuando el juez le permitió hablar, Esteban se puso de pie con dificultad y dijo, no tomé justicia. Solo cerré un ciclo que ustedes no quisieron ver. Ellos destruyeron la casa de Dios, y yo solo los acompañé de regreso a Él. El silencio llenó la sala. El juez, cumpliendo la ley, declaró culpable. 55 años de prisión sin derecho a reducción. Esteban inclinó la cabeza. No había rabia, no había miedo, solo aceptación. Fue trasladado al penal de Hermosillo. Allí se convirtió en un prisionero ejemplar. No hablaba mucho, no discutía, rezaba. Talló una cruz pequeña con un pedazo de madera vieja. La colocó sobre su litera. Los guardias contaban que cada madrugada lo encontraban sentado frente a la ventana alta de la celda, contemplando el cielo oscuro, como si hablara con alguien. 10 años después, una mañana tranquila, lo hallaron recostado en su cama, con la cruz entre las manos, sus ojos cerrados, su expresión tranquila, sin signos de dolor, sin lucha, como quien vuelve a casa después de un largo camino. Murió como un sacerdote, no como un asesino. En Culiacán, la parroquia San Miguel Arcángel fue reconstruida por los feligreses. La imagen de la Virgen volvió a su sitio, restaurada con amor por artesanos locales. Y una placa anónima colocada de noche decía, aquí cayó la oscuridad. Aquí un hombre la enfrentó.
Los vecinos del barrio aún cuentan su historia. Algunos lo llaman mártir, otros criminal, pero todos coinciden en algo. El sacerdote vengador cambió para siempre el destino de su pueblo. Y aunque su tumba sea sencilla, sin adornos, su nombre sigue vivo en las calles, donde la violencia un día pareció invencible, hasta que un anciano decidió decir basta.